día de hoy vamos a ver algunos temas relacionados con este tema de procedimiento especial sancionador, pero voy a tocar algunos temas relacionados con la libertad de expresión sobre este tema, que me interesa mucho tocar este tema, y no viene en el temario así directamente, y ya el lunes nada más vamos a tocar rápidamente los procedimientos, o sea, cómo resuelve la sala regional especializada, luego cómo resuelve la sala superior, sobre todo el procedimiento que resuelve la sala superior, el recurso de el procedimiento especial sancionador. Son dos sesiones, entonces rápidamente solamente vamos a ver algunos temas del recurso, dónde está situado en la legislación, y ya con mi compañero Alexander van a ver ya a fondo estos temas del recurso del procedimiento especial sancionador el lunes, porque son dos sesiones, pero yo sí quería en esta primera sesión pues ver algunos temas relevantes con lo relacionado a la libertad de expresión de el derecho administrativo sancionador y en este caso el procedimiento especial sancionador, ¿no? Vamos a empezar rápidamente a tocarlo y les digo, vamos a terminar solamente el día de hoy viendo algunos puntos del recurso del procedimiento especial sancionador, pero ya lo verán a fondo, las reglas, cuándo se presenta, cómo se debe presentar, los casos, algunos casos en la sala superior, ya lo verán el lunes con mi compañero Alexander. El día de hoy vamos a ser muy concretos y sí quisiera tocarles estos temas que no vienen directamente en el temario, pero se me hacen interesantes y pues yo quisiera, ¿no?, que ustedes tuvieran alguna información adicional. Quiero decirles también que si quieren participar, pues lo pueden hacer durante cualquier momento de la sesión, no tienen que participar al final, pueden poner ahí su micrófono, una manita por ahí, abrir su micrófono y simplemente participar, o poner una manita en la pantalla, o ponen cualquier comentario también, si así lo desean, directamente en el chat, ¿no? Pero bueno, ahí estoy a sus órdenes y pueden participar, insisto, en cualquier momento de esta pequeña plática. Y también quiero decirles, no sé si me va a tocar estar con ustedes en alguna otra sesión, pero si no estuviera en alguna otra sesión de este diplomado, pues mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesitaran de la Escuela Judicial Electoral, su oferta académica, alguna jurisprudencia, algún tema que ustedes necesitaran, pues con todo gusto ahí estoy a sus órdenes. Y también si ustedes quisieran esta presentación, obviamente no la vamos a alcanzar a ver toda, va a ser una clase muy concreta, pero si quisieran toda la presentación, con todo gusto, escríbanme a mi correo electrónico terminando esta sesión y en cuando yo tenga oportunidad les contesto el correo enviándoles la presentación completa, ¿no? Les digo, a pesar de que pues no la vamos a ver toda porque vienen varios temas en esta presentación, pero si les fuera de su interés, escríbanme y con todo gusto se las hago llegar. Bueno, les reitero, estamos aquí a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral y pues pueden participar en cualquier momento de esta plática, de esta sesión. También ahí está mi Twitter, ¿no? Darío Mora J, ahí estoy a sus órdenes también para cualquier. Bueno, les decía, antes de entrar a esto del recurso del procedimiento especial sancionador, sí me gustaría tocar este tema de la libertad de expresión, porque están llegando casos al tribunal y seguramente para el proceso electoral del 2024, que acuérdense que va a ser el proceso más grande en la historia de nuestro país. Por primera vez vamos a tener prácticamente elecciones en las 32 entidades federativas, más elecciones de diputaciones, más elecciones de senadurías y más la elección de la presidencia. Entonces van a ser las más grandes de nuestro país. Entonces tenemos que tener alguna información. No sabemos, por ejemplo, acuérdense que en materia electoral si algo no se puede saber es cuántos medios de impugnación pueden llegar de todas las materias, de todos los temas. Por ejemplo, si ustedes en este momento me preguntan cuántas quejas se van a promover ante el tribunal o ante el INE, cuántas quejas se van a resolver sobre estos temas de libertad de expresión, etcétera, pues no sabemos, ¿no? Pero sí tenemos que tener la información adecuada sobre cómo están generándose los criterios del Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral lo primero que habla es que muchas veces cuando hablamos del procedimiento especial sancionador, tenemos la idea de sancionar, como su propio nombre lo dice,
procedimiento especial sancionador, la idea es sancionar a quienes cometan algunas irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral, o ustedes también lo deben de saber muy bien, durante actos anticipados de campaña, antes de que inicie el proceso electoral. Recuerden que el proceso electoral inicia, pues si no queda el plan B vigente, que parece ser que vamos en ese sentido, si no quedara el plan B vigente, la ley electoral pues queda o se declara inválida, inconstitucional, pues entonces el proceso electoral, conforme a nuestra legislación anterior, va a iniciar en septiembre, el de diputaciones, el de senadurías y el de presidencia de la República. Y las 32 entidades federativas que tienen procesos electorales, pues recuerden que en cada entidad federativa las fechas son distintas, algunas entidades van a iniciar en septiembre sus procesos electorales de este año, otras en octubre, otras en diciembre, otras en enero, pero por ahí van más o menos las fechas para iniciar los procesos electorales. Entonces, bueno, ahorita en este momento que estamos iniciando junio, pues ya pueden empezar a llegar asuntos relacionados ya con el proceso electoral. Imagínense, ya pueden llegar asuntos relacionados, quejas relacionadas con el proceso electoral de la elección presidencial. Y luego acuérdense también lo que señala la legislación, que 3 meses antes de que inicie el proceso electoral no puede haber ninguna reforma electoral fundamental. Y ya estamos en ese plazo, ¿no? Ya estamos 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, entonces debemos ir revisando pues todos estos temas. Ya pueden llegar quejas. Fíjense lo que les digo, se pueden presentar ya quejas que tengan impacto en la elección presidencial. Quejas que se presenten ahorita, por ejemplo, podrían ser pruebas que se presenten posteriormente de algún proceso electoral del 2024 para que se solicite, por ejemplo, que se anulara una elección. Ya las quejas que ahorita se presentan podrían ser de alguna forma medios probatorios que hagan valer los partidos políticos solicitando que se anule una elección, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas, hay que ir revisando qué criterios va emitiendo el Tribunal Electoral relacionados con este tema de los procedimientos especiales sancionadores, en qué casos está sancionando, en qué casos no está sancionando. Podemos ver ya que hay mucho movimiento político en todo el país relacionado con todas las elecciones, no solamente con las elecciones presidenciales, sino también vemos asuntos de gobernaturas. Acuérdense que vamos a tener, no tengo bien el dato, pero creo que son 8 o 9 gobernaturas el año que entra, más la jefatura de gobierno de aquí de la Ciudad de México, y pues miles, ¿no? De elecciones de ayuntamientos, diputaciones federales, que son 500 diputaciones federales, con sus suplentes, obviamente. Luego tenemos 128 senadurías con sus suplentes, obviamente, también. En fin, ¿no? En cada entidad federativa, en algunas va a haber ayuntamientos, en otras gobernaturas, en otras diputaciones locales, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir viendo muy bien cómo se van formando los criterios de la sala superior, ¿no? Por ser pues, el máximo órgano, y hay que seguir, obviamente, como todos y todos ustedes saben, pues también hay que seguir con la jurisprudencia que va marcando esta sala superior, ¿no? Por ahí quería participar un compañero. Adelante, Clemente, buenos días. Te Sí, escuchamos. buenos días, maestro Darío. Es un gusto Ah, escucharlo. Saludos a todas igualmente, y a Clemente, todos. Buenos adelante. días. Sí, en relación a que ya viene se avecina un proceso electoral, sobre todo el cambio de presidencia de la República también, ¿no? Entonces va a ser una contienda muy interesante. Como usted decía, en la actualidad sabemos que el tema de las redes sociales es algo que está en día y sobre todo pues han surgido muchísimos casos y seguramente durante el proceso electoral o ya están también en redes sociales pues haciéndose proselitismo, ¿no? Propaganda. Entonces, creo que este tema de las redes sociales han existido voces por ahí que si se regula, no se regula, pues hay que ponderar entre la libertad de expresión la equidad en la contienda electoral, privilegiar estos principios rectores en la materia electoral o qué hacer. Entonces yo creo que si bien tenemos como que delinear o tener bien claros estos criterios de la sala o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a estos temas, ¿no? De redes sociales,
donde pues existe pues denuncias por violencia política en razón de género, en fin, entre otros, ¿no? Que es lo más común. Entonces yo creo que sí, todas las autoridades, tanto institutos como tribunales de ámbito local y el federal, pues seguramente se están enfrentando esto y se van a enfrentar a algo más fuerte, ¿no? Porque hoy en día el tema de las redes sociales, pues es como, pues antes era la televisión y radio, hoy creo que las redes sociales ha sobrepasado eso y es complicado poder pues regular o tratar no limitar, sino tratar de que las personas usen estas redes para pues, generar violencia política o hacer proselitismo en su casa. Entonces, no sé qué opinión tiene al respecto, maestro. ¿Qué hacer pues con este tema de las redes sociales? Hasta dónde la libertad de expresión y hasta dónde se puede permitir? Pues no sé, maestro. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Clemente, muchísimas gracias por tu participación y te me adelantaste. Vamos a hablar más o menos de algunos temas que estás señalando, sobre todo de redes sociales. A ver si lo alcanzamos a tocar rápidamente el día de hoy, si no en otra sesión o en otras dos sesiones, vamos a ver directamente ese tema de redes sociales. No sé si yo voy a estar con ustedes o algún compañero o compañera, pero es un tema interesantísimo el que tocas, Clemente. Y fíjate que, pues te me adelantaste y muchas gracias por tu participación, porque eso les quería decir el día de hoy. Ya después vamos a hablar a fondo de redes sociales, porque como dice muy bien Clemente, las redes sociales es un tema, pues que de entrada no está regulado en la Constitución. Ustedes revisen en la Constitución, no vamos a encontrar que se hable prácticamente nada de redes sociales, por ahí solamente se habla del Internet, pero redes sociales, pues acuérdense, como lo dice muy bien Clemente, las elecciones en el mundo se están ganando vía redes sociales. Hay estudios muy importantes que el presidente Trump ganó vía redes sociales y también el presidente Biden ganó vía redes sociales. En Colombia, el actual presidente de Colombia también hay muchos estudios que dicen que ganó vía redes sociales y entonces están ganando las elecciones vía redes sociales. Hay quienes dicen, especialistas, que las campañas territoriales ya no tienen mucho efecto, ya no tienen mucho sentido, que las campañas deben de ser vía redes sociales si se quieren ganar las elecciones. Está bien, por ejemplo, que un candidato o una candidata a la presidencia pues recorran territorialmente el país, algunas zonas, pero en el mundo dicen, si se quiere ganar una elección, pues se tiene que ganar vía las redes sociales porque es el medio que más llega a toda la ciudadanía, el medio que más revisa a toda la ciudadanía. Si ustedes ven el modelo de comunicación política en nuestro país, pues ya está muy atrasado porque habla de radio y televisión, pero no habla de redes sociales. Radio y televisión lo que están haciendo en este momento para subsistir, esa es la palabra, porque si ustedes revisan el radio y revisan la televisión, cada vez hay menos noticieros. Están desapareciendo. Y cada vez los noticieros duran menos tiempo. Antes duraban una hora, luego vemos, no, pues ya dura ahora 45 minutos. No, pues ya ahora dura media hora. No, pues ya no está el noticiero tal, ¿no? Pero ¿qué están haciendo los noticieros para subsistir? Pues jalan las noticias de redes sociales. Redes sociales se adelanta a cualquier noticiero en radio y televisión. Si ustedes ven un noticiero en la noche, que ya muy poca gente lo ve, pero si ustedes ven un noticiero en la noche, pues la mitad de las noticias ya las vimos en la mañana, vía redes sociales. Entonces, eso, como dice muy bien Clemente, es lo que va a utilizarse en las próximas campañas en todo el mundo y México no es la excepción, pero como también dice muy bien Clemente, hay que ver cuáles son los límites, qué está permitido en redes sociales, qué no está permitido en redes sociales. El tribunal ya tiene muchos criterios. ¿Qué sucede cuando se compra con dinero propaganda política en redes sociales? Es un asunto también muy interesante. Ya lo verán en dos sesiones. Hay dos sesiones en este diplomado específicas para redes sociales. Ahí se van a ver todos los criterios. No sé si yo esté en esas sesiones o algún otro de mis compañeras o compañeros aquí de la EGE, pero sí son temas muy interesantes que hay que revisar y sobre todo hay que tratar de buscar una próxima reforma electoral. Ya no lo conseguimos para el 24, pero sí en el 25, en el 26, se tiene que trabajar sobre una reforma electoral
en sobre todo estos temas de comunicación electoral, de comunicación política, porque ya nos estamos quedando muy atrás. No es posible que nuestra Constitución solamente hable del radio y la televisión y no hable de redes sociales. Hay que incorporar en la nueva legislación que podamos tener en un futuro todos estos temas de redes sociales, porque no, nuestro modelo de comunicación política o nuestro diseño, muchos le dicen modelo de comunicación política, a mí me gusta más diseño porque ya no es un modelo a seguir, pero nuestro diseño de comunicación política lo tenemos que cambiar prácticamente todo, porque pues ahora, como muy bien lo señaló Clemente, ahora lo que se está revisando en todo el mundo es el tema de redes sociales y cualquier candidata, cualquier candidato ya lo sabe, si quiere ganar una elección más que una campaña territorial, tiene que manejar muy bien el tema de redes sociales. Ya lo vimos con el gobernador, el actual gobernador de Nuevo León, iba en quinto lugar en las encuestas cuando inició la campaña y es el actual gobernador de Nuevo León. Subió al cuarto, luego al tercero, luego al segundo y luego al primero, vía redes sociales que manejó directamente ahí, ¿no? Con su esposa, y es actualmente el gobernador de Nuevo León. Y como ese caso, se dan muchos en el mundo que si se manejan muy bien las redes sociales, se puede ganar una elección, pero hay que ver cuáles son los límites, qué se puede publicar en redes sociales, qué no se puede publicar en redes sociales, qué sucede si ahí se incorpora dinero en redes sociales durante una campaña, se puede afectar la equidad en la contienda. ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Acuérdense que el INE ya en el 2018 y 2021 firmó convenios con todas las redes sociales para en su momento dictar medidas cautelares y dar de baja alguna propaganda que aparezca por ahí en redes sociales. Entonces, un tema muy interesante que les digo, ya lo seguiremos viendo en este diploma. Pero el día de hoy, como también lo dijo Clemente, cuando pensemos en procedimiento especial sancionador, cuando pensemos en quejas, cuando pensemos en denuncias, que ese es el mensaje que les quiero dejar el día de hoy, no pensemos solamente en sanciones, porque parece que la naturaleza del procedimiento especial sancionador es pues emitir una sanción cuando se afecta principios constitucionales o cuando se afecta directamente la legislación. Pero esto es muy importante, los procedimientos especiales sancionadores también muchas veces lo que logran es proteger derechos humanos de las personas, proteger la libertad de expresión de las personas, proteger el derecho a la información que tenemos todas las personas durante las campañas y también proteger otros derechos muy importantes, como por ejemplo, ya lo verán en otra sesión seguramente, en la protección especializada que se le da a los medios de comunicación, la protección especializada que se les da a los periodistas. Aquí también hay diversos criterios y jurisprudencia del tribunal donde dice que a los periodistas se les tiene que dar una protección más amplia, porque son los que generan la información a toda la ciudadanía. Entonces también, vía diversas quejas, se les está dando una protección más amplia a los periodistas, una protección más amplia a la ciudadanía vía su libertad de expresión y vía el derecho a la información. Entonces no siempre tenemos que pensar, ahí se presentó una queja, se va a sancionar o no se va a sancionar. Las quejas también son muy importantes muchas veces para proteger derechos humanos. Por eso, entonces, exactamente como dice muy bien Jaime, el JDC tiene esa característica y entonces muchas veces llegan quejas, muchas veces también llegan JDC y entonces ahí tiene que revisarse a ambos medios de impugnación para ver de qué forma se tienen que atender algunos puntos protectores de derechos humanos, o como lo señala José y también lo señaló muy bien Clemente, también con temas de violencia política en razón de género. Al principio no nos imaginábamos, por ejemplo, que la sala regional especializada, que no sé por qué se llama regional, debería de llamarse sala nacional especializada, pero bueno, pues muchas veces también ve asuntos de violencia política en razón de género. La propia sala le dio esa competencia, ¿no? Las magistradas y los magistrados le dieron esa competencia a la sala especializada para que viera asuntos relacionados con violencia política en razón de género y se
se protejan los derechos de las mujeres en muchas ocasiones, también relacionados con estos temas, ¿no? Vía JDC, como señala Jaime, o también vía algunas veces el procedimiento especial sancionado. Pero entonces, la sala especializada y también la sala superior, lo van a seguir viendo en este diplomado, pues protegen derechos humanos, el de la libertad de expresión y sobre todo el del derecho a la información. Entonces, el primero de la Constitución, que ya hace mucho tiempo, bueno, no tanto, pero en el 2011 se reformó nuestra Constitución y se incorporó por primera vez textualmente la palabra derechos humanos. Porque si ustedes revisan la Constitución del 2010, no hablaba de derechos humanos. Sí se protegían los derechos humanos, pero tenían otro concepto, otro nombre, garantías individuales, garantías sociales, etcétera. Viene la reforma 2011 y ya se habla claramente de los derechos humanos y entonces se incorpora en nuestra Constitución dos temas muy importantes que también siempre revisan los tribunales electorales, la Constitución y los tratados internacionales. Nos dice el primero que se deben de proteger los derechos humanos que están en la Constitución y que están en los tratados internacionales. Pero al decirnos esto en la Constitución, pues en automático le dice a los tribunales y a todas las autoridades, sabes que si vamos a proteger los derechos humanos que están en la Constitución y también vamos a proteger los derechos humanos que están en los tratados internacionales, pues hay que revisar todo el sistema jurídico. Al decirnos esto, la Constitución nos está diciendo, pues entonces tienes que revisar la jurisprudencia de la Suprema Corte, la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si vamos a proteger derechos humanos que están en convenciones, en tratados internacionales, entonces en automático hay que revisar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces se le da una protección mucho mayor, mucho más amplia, y nos dice la Constitución, están obligadas todas las autoridades. Y también llamó mucho la atención esta disposición constitucional, porque dice quiénes van a proteger derechos humanos que estén en la Constitución y derechos humanos que estén en los tratados internacionales, nos dice la Constitución, todas las autoridades. Muchas veces pensamos, nada más los tribunales, no. Si revisamos bien la Constitución, como vemos acá en el segundo párrafo de la Constitución, nos dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Al decirnos progresividad, la Constitución nos dice, ¿saben qué? Autoridad, la que sea, cuando tengas enfrente ahí un derecho humano que tengas que proteger, debes de aplicar el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir eso? Debes de proteger el principio, debes de realizar la interpretación necesaria para proteger ese derecho humano. Debes de ser progresivo, no restringir el derecho humano, sino debes ser progresivo. Debes buscar siempre qué línea tomas, qué interpretación, qué vía tomas para proteger el derecho humano. No lo restringas. Entonces, pues fíjense, la Constitución nos dice todas las autoridades. Entonces, dentro de estos derechos humanos se encuentra la libertad de expresión y el derecho a la información. Son dos derechos humanos. Ahora que también tenemos que hacer un catálogo de distinciones muy importante eh, conforme a este primero de la Constitución. Porque el primero de la Constitución nos habla de derechos humanos y en otras constituciones en el mundo nos hablan de derechos humanos. Pero fíjense lo que les voy a decir, en muchos países en el mundo, pues hay un tribunal protector de derechos humanos, de última instancia. ¿Cuál es? Pues el Tribunal Constitucional, por ejemplo, español, la Corte Constitucional italiana, el Tribunal Federal Constitucional alemán, el Consejo Constitucional francés, el que ustedes quieran. Ese va a ser el protector en esos países de derechos humanos. Entonces puede quedar abierto el término derechos humanos y no hay ningún problema. Ya sabemos que vamos al Tribunal Constitucional y nos va a proteger derechos humanos. Pero en México tenemos una característica muy particular y ya lo hemos señalado en otras sesiones, ¿no? En México, pues decimos, pues en México debe haber un Tribunal Constitucional que proteja derechos humanos. De entrada eso pensamos.
Pero resulta que en México, que también les digo, llamó mucho la atención a los europeos este tema, en México tenemos dos tribunales constitucionales que protegen derechos humanos. Y la Constitución nomás nos dice, protejan derechos humanos. Ah, muy bien. Pero tenemos dos tribunales constitucionales. Y entonces, al tener en México dos tribunales constitucionales, pues tenemos que revisar uno qué derechos humanos va a proteger y el otro qué derechos humanos va a proteger, o protegen los mismos, o para qué hay dos. Entonces, en México, fíjense, tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que protege todos los derechos humanos, pero cuando hablamos de políticos, tenemos otro tribunal constitucional que solamente se dedica, es un tribunal especializado, que su función es proteger derechos humanos, pero los políticos. Y entonces ya cambiamos el diseño de México, no lo tiene ningún país en Europa y cambia todo el diseño. Entonces en México decimos, ah, caray, entonces en México, si quiero que me protejan un derecho humano, el que sea, pues puedo llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O a un juzgado de distrito, a un tribunal colegiado de circuito. Ah, pero si quiero que me protejan un derecho humano, pero ya en la vertiente de derecho político, ah, entonces no puedo ir al juzgado de distrito. Tengo que irme a los tribunales electorales, que son los que protegen derechos políticos. Entonces hay dos ámbitos de competencia muy importantes, ¿no? Y entonces derechos humanos, acuérdense, ya se los digo rápidamente, son derechos universales que tenemos todas las personas en el mundo, inherentes a la persona. Todos tenemos derechos humanos. Si yo nací en Japón, tengo derechos humanos. Si nací en China, tengo derechos humanos. Si nací en Argentina, tengo derechos humanos. Y si nací aquí en México, tengo derechos. Esos son universales. Pero luego viene otra categoría, los fundamentales. Los derechos fundamentales son entonces ya los que protege el Estado mexicano. ¿Dónde están esos derechos fundamentales que protege el Estado mexicano? En la Constitución y en los tratados internacionales obligatorios para México. Pero ya no son todos los humanos universales. Los fundamentales son solo los que protege el Estado mexicano. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero entonces luego tengo que revisar de esos derechos fundamentales cuáles son políticos, porque eso los protege el Tribunal Electoral. Y cuáles no son políticos, porque eso los protege, por ejemplo, el Poder Judicial Ordinario. Y entonces decimos, ah, pues está muy fácil, los políticos, artículo 35. Votar, ser votado, asociarse, afiliarse libremente, no participar en las consultas populares, participar en la revocación. Ah, esos son los políticos. Entonces esos políticos me los va a proteger el tribunal electoral o los tribunales electorales. Muy bien. A eso, ahí, hasta ahí vamos muy bien. Pero luego, ¿qué platicó hace rato Clemente? Libertad de expresión, derecho a la información. También lo tocó Jaime, por ahí más o menos. Esos, ¿quién los va a proteger? Y ahí viene el problema, ¿no? Que podemos decir, ah, no, pues la libertad de expresión, pues me voy en amparo a un juzgado de distrito. Ah, no, la libertad de expresión, no, pues me voy al tribunal electoral. Pero no me puedo equivocar, porque si la libertad de expresión no es un derecho político, el tribunal electoral me va a desechar mi demanda. Pero si la libertad de expresión es un derecho político, entonces el tribunal electoral la va a admitir y la va a resolver y quizá proteja mi derecho político de la libertad de expresión. Nada más que en el catálogo de nuestra Constitución, en el artículo 35 de derechos políticos, no está la libertad de expresión. Ahí no está. Entonces, de una interpretación textual a nuestra Constitución, se entiende que la libertad de expresión no es un derecho político, porque no está en el catálogo de derechos políticos. Pero poco a poco, tanto la Corte como el Tribunal Electoral han hecho diversas interpretaciones hasta llegar a este punto, y ya se llegó hace muchos años, donde se dijo, si la libertad de expresión tiene relación con la materia político-electoral, se entiende un derecho político. Y si el derecho a la información tiene relación con la materia político-electoral, también se entiende un derecho político. Y así hay otros derechos o garantías individuales, como le quieran llamar, otros derechos fundamentales, derechos civiles,
que cuando enfrentan a la materia político-electoral, cuando se relacionan con la materia político-electoral, se convierten en políticos. Y entonces quien tiene que proteger esos derechos es el tribunal electoral y no otros órganos o otros tribunales, sino el órgano especializado en materia electoral, los tribunales electorales. Pero yo tengo que demostrarle al tribunal entonces que se me está vulnerando la libertad de expresión relacionada con la materia electoral. Si le demuestro eso, que esa libertad de expresión tiene relación con la materia político-electoral, pues entonces van a ser los tribunales electorales los que protejan mi libertad de expresión. Y entonces viene el siguiente punto, que también ya hemos platicado en otras ocasiones, pero sí quería que quedara concreto en esta pequeña plática, que no solamente se trata de sancionar vía los procedimientos especiales sancionadores, pues cuando hablamos del procedimiento especial sancionador y cuando hablamos del derecho administrativo sancionador en materia electoral, cuando hablemos de todos estos temas de quejas, denuncias, todo esto que están viendo en este diplomado, pues tenemos que revisar estos tres temas, ¿no? Derecho a la información como derecho político, libertad de expresión como derecho político, libertad de prensa también relacionado con un derecho político, frente a la equidad en la contienda y frente a la neutralidad de las autoridades o de las servidoras y servidores públicos y frente a la imparcialidad también de autoridades, servidoras o servidores públicos. Entonces van a ver que durante este año y el próximo año van a llegar muchas quejas donde los tribunales tienen que revisar, bueno, hasta dónde se está afectando la equidad en la contienda y hasta dónde tengo que proteger, como lo dijo Jaime y Clemente, la libertad de expresión de esa persona. Y no es nada sencillo, porque tenemos que armonizar, fíjense, principios constitucionales como neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda frente a la libertad de expresión. Y luego revisar cómo está el modelo de comunicación política en nuestro país, sobre todo, ¿qué dice la Constitución? Que ahí hay muchos candados en la Constitución, que en otros países en el mundo nos dicen, ya quiten esos candados, son exagerados, pero están en nuestra Constitución. ¿Y quién puede reformar la Constitución? Pues solamente el poder constituyente permanente. ¿Quiénes son? Senadoras, senadores, diputadas, diputados y la mayoría de los congresos estatales. Ya no vamos a reformar la Constitución para el 2024. Ya no se puede. Ya vencieron los plazos y no alcanzó la votación, no funcionó el plan A, todo lo que ustedes quieran. Ya vamos con esta Constitución. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado, mucha sensibilidad y revisar poco a poco los criterios que vayan emitiendo los tribunales electorales, porque también hay que proteger la libertad de expresión y el derecho a la información. No solamente decir, ya se adelantó, sanciónalo, ya se está expresando, sanciónalo. Pues hay que ver qué persona es, si es un ciudadano, si es una candidatura, si es una precandidatura, si es solamente un aspirante, todavía no es ni precandidato, ni candidato, ni precandidata, ni candidata, si está utilizando recursos públicos, si no está utilizando recursos públicos, si lo dice en el ámbito privado, si lo dice en el ámbito público, todo eso tenemos que revisar. Porque tampoco podemos quedarnos así en el candado de que, por ejemplo, yo ahorita les diga, quiero ser presidente de la República, y mañana presenten una queja en mi contra porque yo dije que quiero ser presidente de la República y me estoy adelantando. Y entonces yo les preguntaría, ¿y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la información? Y si sale eso en la prensa, el derecho que tienen los periodistas, los medios de no pueden poner nada en la prensa porque son actos anticipados de campaña, o cómo medimos hasta dónde, también para no afectar la equidad en la contienda. Yo creo que en un futuro, ahorita les digo, ya no vamos a poder hacer ninguna reforma electoral, mucho menos constitucional, pero en un futuro lo que deberá de regularse en estos temas es los recursos públicos en esa propaganda, o recursos, por ejemplo, de procedencia ilícita en esa propaganda. Pero así como acotar la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos todas las personas, va a ser muy difícil. Por eso les digo, necesitamos modificar algunos temas que parten de la Constitución y proteger la libertad de expresión de muchas personas. Fíjense ahorita cómo tenemos los dos marcos
legales y constitucionales totalmente distinto. En Estados Unidos ya todo el mundo se está pronunciando para la presidencia en Estados Unidos. El propio presidente de Estados Unidos ya está diciendo, me quiero reelegir. Está utilizando recursos públicos el presidente de Estados Unidos, pues sí, porque es presidente. Todos los días utiliza recursos públicos y todos los días dice, me quiero reelegir nuevamente para ser otra vez presidente. Y allá no se acota de ninguna forma la libertad de expresión y el derecho a la información. Acá en México, completamente distinto nuestro diseño y no se pueden pronunciar en muchos casos servidoras o servidores públicos, ¿no? Porque vienen ahí las sanciones. Y así está nuestro modelo. Entonces tenemos que revisarlo a fondo, pero sí quería que quedara muy claro, no solamente los procedimientos especiales sancionadores o los JDC, como dijo el compañero, nos van a servir para, en su caso, mira, pasó esto, sanciona. No, también sirven en muchas ocasiones para proteger derechos políticos de las personas que acuden al tribunal, como son el derecho a la información, como son la libertad de expresión y sobre todo la libertad de prensa, ¿no? Que son derechos muy importantes que están ahí y entonces, pues siempre se va a enfrentar las autoridades electorales, siempre se van a enfrentar a estos temas. ¿Hasta dónde tengo que proteger la equidad en la contienda para que no se afecte? Porque imagínense también, si un servidor público se pronuncia y se pronuncia vía recursos públicos o vía abusando de su cargo como servidor público, pues entonces ya se está afectando la equidad en la contienda. Pero todo esto con mucho cuidado. Muchas veces me han dicho a mí, oye, mira, se está adelantando, ¿no? Pero yo les contesto, ¿estás seguro que ese va a ser el candidato? ¿Y se está adelantando? ¿O qué tal si todo el mundo dice son actos anticipados de campaña, ya la contienda no va a ser equitativa porque él ya está empezando a hacer campaña, pero ¿qué creen? Empieza el proceso electoral, vienen los registros de candidaturas, no lo registran a él. Entonces, ¿dónde estuvieron los actos anticipados de campaña? ¿Dónde estuvo la equidad en la contienda? ¿Por qué se afectó? Si ahora resulta que su partido a la mera hora decidió no registrarlo como candidato a cualquier elección. Y entonces los actos anticipados de campaña, la equidad en la contienda se afectó o no se afectó. Por eso hay que ir poco a poco revisándolos. Adelante, Clemente, te escuchamos. Sí, doctor, no, nada más para comentar sobre los derechos políticos, comentaba usted, pues no sé si había pasado ya la jurisprudencia esta que tiene la Sala Superior, la 36 del 2002, que dice que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano procede cuando se aduzcan violaciones a diversos derechos fundamentales vinculados con los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, como son de petición, información, de reunión, de libre expresión, de difusión de las ideas. Entonces, como usted bien lo comentaba, los derechos políticos electorales no se acotan nada más de votar y ser votado, ¿no? Entonces va más allá, como usted lo está bien comentando, ¿no? El acceso a la información, el derecho de petición, entre otros, ¿no? Entonces, nada más eso quería abonar, doctor. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Clemente, y exactamente como lo señalas, no, la Sala Superior siempre ha señalado, no nos podemos cerrar a que los derechos políticos solamente son los del 35 de la Constitución. También hay otros derechos que pueden convertirse en políticos si tienen relación con la materia político-electoral. Si yo soy candidato y estoy en una campaña y por ahí estimo que me están vulnerando mi libertad de expresión porque me quieren sancionar o lo que ustedes quieran, o me están vulnerando mi derecho a la información como ciudadana, como ciudadano, etcétera, pues ese también va a ser un derecho político porque yo estoy en una campaña y soy candidato y quiero pronunciarme y no me dejan quizá pronunciarme en tal sentido o en otro sentido, en aquel sentido. O también, ¿no? Lo que ya van a ver en otras sesiones, si soy periodista y me quiero pronunciar sobre la campaña o sobre la precampaña o sobre alguno que quiere ser candidato, pero me dice, no, no sabes qué, te van a sancionar, el tribunal te puede sancionar porque no puedes decir ahorita muchas cosas sobre la campaña, porque todavía no empiezan las campañas, pues también yo como periodista puedo pensar, bueno, ¿y dónde están mis derechos? Sobre todo el de libertad de expresión, y sobre todo acuérdense que los medios de comunicación pues son un puente entre lo que sucede en la política y lo que
le quieren informar a la ciudadanía. Entonces, decirle a un periodista, oye, no puedes decir eso, está muy, muy delicado en una democracia avanzada como es la mexicana. Pues hay que revisar hasta dónde pueden pronunciarse los periodistas, atendiendo a la libertad de expresión, como dice Clemente, o el derecho a la información, y proteger esos derechos de los periodistas, porque los que le van a informar a toda la ciudadanía son los periodistas, ¿no? Son los medios de comunicación, es el puente entre lo que sucede y eso que sucede, se le da la información. Y ya luego verán, ¿no? Estos temas de redes sociales que también son muy interesantes. Adelante, Jaime, te escuchamos. Buenas tardes, maestro. Pues nada más aquí comentar, ahorita que habla del JDC y pues estamos hablando del PES, es mi duda sobre la legitimidad. Escuché que en unas elecciones recientes que andan en veda, ciertos partidos declinaron a favor de un candidato y pues digamos que los candidatos, a las personas que pues se postularon para esos partidos no les avisaron, ¿no? Entonces, en cuestiones de legitimidad para interponer ya sea recursos o iniciar en un PES, ellos tienen como defensa un JDC, porque pues es obvio que sus intereses personales son diferentes a los de su partido, prácticamente los abandonó, ¿no? En este caso sería el único recurso que tendrían. ¿Es cuánto? Así es, Jaime, tienes toda la razón. Podrían buscarle por ahí, pero es que acuérdense cómo son los partidos políticos. Luego tienen sus estrategias y de repente, como dices muy bien, Jaime, van solos y ya una semana antes, 2 semanas antes de la elección, dicen, no, ¿saben qué? Mejor me voy con este partido. Ya no voy solo, ahora me voy con este partido y mejor hay que votar por este partido. Y luego imagínense lo que sucede también muchas veces, ni siquiera ya se puede modificar la boleta. Entonces, hasta el propio ciudadano, la propia ciudadana entra en confusión porque dicen, bueno, ¿qué pasó? Ya dijo que declina a favor de tal partido, pero me están dando la boleta ahorita el día de la elección y todavía aparece ahí en la boleta y todavía aparece el emblema. Entonces, son estrategias políticas que, como muy bien dice Jaime, hay que ver qué medio de impugnación y hay que ver también cómo podemos en algún momento dado revisar la legislación para que estos temas no provoquen, sobre todo, confusión en la ciudadanía, porque ahorita lo estamos viendo, como dice muy bien Jaime, en Coahuila ya de repente dos candidaturas por ahí, no, no queríamos decir el estado, pero ahí está, pues están declinando. Y entonces, ¿qué pasa con las boletas? Y luego, ¿qué pasa con la ciudadanía? Y la ciudadanía va a tener toda la información el día de la jornada electoral, cuando le den su boleta y diga, bueno, pues aquí está todavía en la boleta. No, son estrategias políticas, pero bueno, luego hay un problema entre el partido político nacional con el estatal y el candidato estatal con la dirigencia nacional. Todos esos problemas se tienen que revisar, pero lo que más se debe de proteger es que esté bien informada la ciudadanía y a pesar de estas estrategias políticas, pues que el día de la jornada electoral, que por ejemplo en el Estado de México y en Coahuila ya va a ser este domingo, pues esté muy bien informada la ciudadanía y conozca todos estos movimientos. Por ejemplo, un ejemplo que les doy rápidamente, que no tiene mucho que ver con el tema, pero para que vean todo lo que sucede, pues ustedes iban a imaginar, por ejemplo, a mí me va a tocar votar este domingo, porque yo, su casa está en la Ciudad de México, perdón, en el Estado de México. Me va a tocar votar este domingo, pero fíjense, ¿ustedes creen que esté bien informada la ciudadanía en el Estado de México o no? Porque nos van a dar una boleta el domingo con dos figuras. Primero, ¿qué tiene la boleta muy importante? Solamente son dos candidatas, dos mujeres. Ahí sí vamos avanzando porque vamos a tener gobernadora en el Estado de México. Solamente por ahí me dice un compañero, y si se anula la elección, bueno, ya no le eches tanta cosa, ¿no? No creo que se anule la elección, entonces no te puedo asegurar que sea mujer, porque si se anula la elección, pues no sabemos, ¿no? Pero lo más seguro es que no se anule obviamente la elección. Y entonces va a llegar una mujer, va a llegar una mujer gobernadora seguramente ahí. Pero entonces tenemos solamente dos candidatas. Imagínense, el estado con la lista nominal más grande del país, solamente tienen dos candidatas, ¿no? Bueno, muy bien, dos mujeres. Pero nosotros nos íbamos a imaginar que una va en coalición y otra va en candidatura común, en una sola boleta. Entonces a mí me van a dar, por ejemplo, el domingo me van a dar mi boleta y me van a decir, aquí está la coalición con 4 partidos de una candidata.
Elige uno de esos 4 partidos. Y por otro lado me van a dar, voy a ver un emblema de la candidatura común con los 3 partidos o 4, no me acuerdo cuántos son, creo que son 3, en un emblema de candidatura común, en un solo emblema. Entonces, una boleta donde tiene coalición y al mismo tiempo candidatura común. Y la coalición va con los 4 emblemas en lo individual, pero la candidatura común es un solo emblema. Eso se supone que ya no debería estar sucediendo en nuestro país, porque a nivel federal están prohibidas las candidaturas comunes, porque lo dijo hace mucho tiempo la Suprema Corte y lo dijo hace mucho tiempo el Tribunal Electoral, son inconstitucionales las candidaturas comunes. Porque yo les digo, ¿no? Y eso es a lo que nos vamos a enfrentar la ciudadanía del Estado de México el domingo. Pues si, por ejemplo, las personas que marquen la candidatura común, que es un solo emblema, ¿por qué partido están votando? Ese es el verdadero problema. Si marcan la candidatura común, pues ahí están los 3 partidos en ese emblema, y entonces ¿por cuál de los 3 votaron? Es la misma candidata. Va esa candidata con esos 3 partidos. Pero yo al marcar candidatura común, ¿dónde quedó mi voto? ¿En qué partido? Nunca voy a saber. ¿Quién decide dónde quedó mi voto? Los convenios que se hayan firmado los partidos que van en esa candidatura común. Y ahí va a quedar mi voto. Si el convenio dice, oye, pues en el convenio yo te garantizo un 3% de votos, entonces a lo mejor mi voto queda en el partido que tuvo menos votos, a lo mejor tuvo en el partido que tuvo ahí votos a la mitad, o a lo mejor mi voto queda en el partido que tuvo más votos de esos 3. Pero yo no voy a saber nunca en cuál de los 3 quedó. No pude elegir por un partido político. Elegí por una candidatura común y ya los partidos en la transferencia de votos a lo mejor dicen, no, este voto va para este partido, o este para este, o este para este. Cuando se impugnó eso ante los tribunales electorales, se dijo, saben que estos temas son inconstitucionales. El ciudadano tiene, o la ciudadana tiene derecho a saber dónde va a quedar su voto, no solamente en qué candidatura, sino en qué partido político. Pero la ley del Estado de México, que no es la ley general, sino la del Estado de México en lo particular, tiene candidaturas comunes y no se impugnaron y entonces están vigentes y entonces una candidata decidió irse en candidatura común. Por el otro lado está la coalición. Otra candidata decidió irse con la figura de la coalición y entonces ahí sí van a estar los 4 emblemas de los partidos coaligados. Y entonces ahí sí va a poder decidir la ciudadanía si quiere votar por esa candidata, pero también por cuál de los 4 partidos quiere votar. Y marca uno de esos 4. Entonces vean que en la misma boleta tenemos las 2 opciones, candidatura común, pero ya no vas a saber por qué partido quisiste votar, o coalición, donde puedes elegir uno de esos 4 partidos. Y cada ciudadano va a elegir la opción que ustedes quieran, pero pues yo no me imaginé todavía en el 2023 encontrar una boleta donde por un lado van en coalición y por otro lado van en candidatura común. Yo no me imaginé encontrar un emblema de la coalición con los 3 partidos. Como a nivel federal ya está prohibido para las elecciones de diputaciones, de senadurías y de presidencia de la República, ya nunca van a encontrar un emblema de coalición. Van todos los partidos en lo individual y cada quien decide por qué candidato o candidata y por qué partido. En el Estado de México todavía vamos a tener esa boleta. Entonces son temas ahí que se tienen que seguir revisando, pero les digo, aquí lo importante del Estado de México es que sí, pues vamos a tener otra gobernadora, ¿no? Necesariamente, porque pues solamente son 2 candidatas, entonces gana una, gana la otra, las 2 son mujeres, vamos a tener una mujer más para el gobierno del Estado de México, entonces creo que ya van a ser, no recuerdo, creo que vamos ya en 10 mujeres, ¿no? En el país, cuando que nos quedamos con una, y no crean que hace mucho, ¿no? Hace 3 años, la única que quedaba era la jefa de gobierno, ¿no? Porque se decía así, ¿no? Los políticos decían, no, pues nos quedan las 2 Claudias, así decían, nos quedan las 2 Claudias. La Claudia de la Ciudad de México
y la Claudia de Sonora. Pero la gobernadora de Sonora, Claudia, pues terminó su encargo y quien ganó en Sonora fue un hombre y entonces esa gobernatura se sustituyó por un hombre. Pues nada más quedaba Claudia, la de la Ciudad de México. Pero posteriormente en el 2021 llegaron algunas sentencias del tribunal y pues el tribunal le dijo a los partidos políticos, ¿saben qué? Pues de estas próximas 15 gobernaturas, pues me tienen que registrar en 7 mujeres. Y todos los partidos políticos atendieron esa sentencia del tribunal y dijeron, bueno, tenemos 15 gobernaturas en el país, pues hay que registrar por lo menos en 7 candidatas mujeres y pues ganaron elecciones. Las mujeres, tenemos ya varias gobernadoras, yo que soy de Colima, pues en esa elección, pues tuvimos una gobernadora, por cierto, muy joven, tiene 36 años, y es gobernadora en el estado de Colima, ¿no? Desde hace 2 años, y así otros estados, y empezó a llamar la atención un punto que ahorita lo tenemos en el Estado de México, pero no llama tanto la atención como en Aguascalientes. En Aguascalientes, cuando se celebraron la elección de la gobernatura, pues por primera vez se imprimió una boleta con puras candidatas mujeres. Y lo mismo sucedió en Aguascalientes, ¿no? Pues todos dijeron, pues vamos a tener gobernadora, solo que se anule la elección. No vamos a tener gobernadora. Pero no se anuló la elección de la gobernatura y entonces, pues tienen gobernadora porque una boleta se imprimió. Vinieron muchos visitantes extranjeros y dijeron, ay, ¿a poco en Aguascalientes todas son candidatas mujeres? Pues ven y revisa la boleta. Ven el día de la elección. Y ahí todo el mundo se dio cuenta, pues que eran puras mujeres en Aguascalientes, candidatas al gobierno del Estado. Ahora eso mismo está sucediendo en el Estado de México. Solamente 2 candidatas y las 2 mujeres, ¿no? Y si no se anula la elección de la gobernatura, pues vamos a tener una gobernadora, que creo que es la número 10. Pero imagínense, estábamos con una y pasamos a 10. Ya no les digo yo qué va a pasar en el 2024, pero pues seguramente como está la legislación, como están los criterios del tribunal, etcétera, pues seguramente vamos a tener muchas candidatas a gobiernos estatales, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí puede subir para el 2024, tener todavía más gobernadoras. Ahorita tenemos ya varios estados donde son gobernadoras, ¿no? La Ciudad de México, vamos a tener el Estado de México y así, ¿no? Nos podemos ir a varias entidades federativas y ya los partidos políticos no cuestionan tanto estos temas porque dicen, no, pues sí ganan las elecciones. Entonces, registramos mujeres, ganan las elecciones. Otro dato que ya me salí del tema es que luego ustedes me sacan del tema. Pero bueno, otro dato muy interesante que no se les olvide nunca, porque lo acuérdense, tampoco otra recomendación que les doy, nunca confíen mucho en la inteligencia artificial, porque sí es inteligente, pero no tanta como nosotras y nosotros. Si ustedes ponen ahorita en inteligencia artificial en el chat ese, GPT, pónganle cuántas senadoras hay, no les va a decir. Pónganle cuántas diputadas hay en este momento en la Cámara de Diputadas y Diputados. Tampoco les va a decir, muy, muy inteligente, ¿eh? No les va a decir. Pero lo tenemos que saber. También ese tema ahí se los dejo nada más. Pero pues actualmente en la Cámara de Diputados, acuérdense, y diputadas son 500 curules. Acuérdense que ahí se llaman curules. De las 500, 250 son mujeres. Exactamente la mitad son diputadas. Y en el Senado de la República, ahí se llaman escaños, y de los 128 escaños, 64 exactamente son mujeres. Y antes eran 64 senadoras y 63 senadores, porque falleció uno y se tuvo que convocar una elección extraordinaria. Nada más que el que ganó también fue hombre y entonces quedó, ahorita está empatado, 64 senadoras, 64 senadores. Pero póngale ahí a la inteligencia artificial, no va a salir que son 64 senadores. Es muy inteligente la inteligencia artificial y lo que ustedes quieran. El Internet es muy avanzado y es una gran herramienta, pero no tiene luego los datos precisos, ¿eh? No, no nos podemos confiar de eso. Pero actualmente, ahorita, vayan al Senado de la República, son 64. Aquí, como nos dice Jaime, puro chat GPT, exactamente, ¿no? Diputadas son 250, es un gran reto. Ahorita suena muy bonito, ay, la mitad son diputadas, la mitad son senadoras. Vamos a lograr esto en el 2024. Pues quién sabe cómo votemos en el 2024, pero sí lo que sí es seguro es que los partidos políticos
tienen que registrar 50% de diputadas, propietaria y suplente, y 50% de candidatos diputados, propietario, y la mujer puede ser, y pueden tener mujeres suplentes. En hombres puede ser hombre propietario y mujer suplente. Pero en mujeres, las 250 tienen que ser mujer propietaria y mujer suplente en el registro de todas las candidaturas de todos los partidos políticos. Y en el Senado de la República lo mismo, tienen que registrarse en 64 senadoras, candidatas a senadoras, propietarias y suplentes, ¿no? Y por ahí nos vamos a ir. Y bueno, finalmente, en este tema del procedimiento especial sancionado, y como lo decía también por ahí Jaime y Clemente, vean que, ¿qué dice, no, la legislación sobre Internet? Ya lo veremos después, ¿no? En otra ocasión, en otra sesión, pero se dice, ¿no? De Internet nada más se habla de temas de difusión, se dice, ¿no? Sigue la provisión de referencia en sí, puede materializarse a través de todo tipo de comunicación social. Ya por ahí nos habla la ley, qué tipo de comunicación social puede haber, qué tipo de propaganda política, qué se puede sancionar, qué no. Y nos dice, ¿no? Que la propaganda de carácter institucional pues puede aparecer en anuncios, en espectaculares, puede aparecer en el cine, como ya hemos visto propaganda política en el cine, y por ahí nos dicen, no, mantas, pancartas, puede estar en prensa, puede estar en televisión, en trípticos, volantes, entre otros, pero por ahí aparece la palabra Internet. Es lo más, imagínense, es lo más avanzado que tenemos en la legislación, que nos habla, puede haber propaganda política o propaganda gubernamental o propaganda institucional ahí en Internet. Eso está en esa disposición legal, se tiene que evolucionar muchísimo. Y eso de Internet tiene que crearse prácticamente todo un capítulo que hable del Internet y todo un capítulo que hable de redes sociales, como lo comentó Jaime, como lo comentó Clemente. No lo tenemos ahorita en la ley ni en la Constitución y ya no lo vamos a tener para el 2024. Pues que cómo se regulan las redes sociales ya lo verán en otras sesiones, pero hay que ir viendo pues la jurisprudencia de la Sala Superior, cómo va revisando todos los temas relacionados con redes sociales, los youtubers, todo lo que sale en YouTube, todo lo que sale en Instagram, Facebook, ya saben, ¿no? Todos esos temas poco a poco los van a ir revisando y hasta dónde alcanza las publicaciones en redes sociales, cuáles son los convenios que tiene el INE, cómo regula el INE con redes sociales todos estos temas y lo más importante, ¿no? Como señalan los compañeros, que está prohibido en redes sociales durante los procesos electorales o inclusive antes de los procesos electorales, qué se tiene que regular en redes sociales y qué es lo que se puede en un momento sancionar en redes sociales. Y otra cosa muy importante que quería decirles también es siempre relacionen los procedimientos especiales sancionadores, pero también como la primera parte es un procedimiento especial sancionador, para ahí que quede claro alguna propaganda y que quede clara alguna sanción, la primera parte son los procedimientos especiales sancionadores, pero la segunda parte es que se anule o no una elección. Una queja, insisto, puede ser una prueba para posteriormente presentarla y decir, mira, tribunal, quiero que se anule la elección porque pasó todo esto en la campaña. Y yo, ¿cómo sé que pasó todo esto? Aquí están todas estas quejas que te ofrezco como pruebas. Y pasó todo esto en redes sociales. ¿Y tú de dónde me estás diciendo que pasó todo esto? Aquí están las quejas que tú mismo, tribunal, resolviste o que resolvió algún otro tribunal electoral, dependiendo de qué elección se trate. Entonces, las quejas no solamente su única finalidad es que se cumpla con lo que dice la ley y se emite una sanción. Esa es la primera parte. Pero una segunda parte es que esas quejas pueden ser de alguna forma pruebas preconstituidas para que, como le hacen los partidos políticos, en algunas ocasiones, después de la elección, lleguen y nos digan, mira todo lo que pasó en la elección, todo lo que pasó en la campaña, y aquí están las quejas, ¿no? Donde te puedo acreditar con pruebas todo lo que pasó. Este es un tema que también, pues, es muy complicado porque luego se llevan, ojo, la sorpresa a los partidos políticos, ¿eh? No crean que es tan sencillo, porque luego el partido político, imagínense que ustedes trabajen con un partido político, sean sus abogados, y presenten una queja, luego otra queja, y luego otra. En la campaña presentaron, ¿qué les digo? 8 quejas. Y ahí están las quejas. Y ya se resolvieron, imagínense.
Y a lo mejor con sus quejas ya se sancionó a los probables responsables o lo que ustedes quieran, pero luego ganan la elección. Entonces, ese es otro tema de la materia electoral, ¿no? Ya ganaron la elección, entonces, ¿quién va a utilizar esas quejas? No pueden decir, ah, ya me desisto, ah, y esas quejas ya no están, no. El que quedó en segundo lugar puede utilizar las quejas que ustedes promovieron. El que quedó en tercer lugar, el cuarto, cualquiera que solicite que se anule la elección, pues puede solicitar cualquier queja, puede presentar como prueba cualquier queja que haya presentado cualquier persona, cualquier parte, porque las quejas pues ya las resolvió el tribunal. Ahí queda el precedente y ese precedente se puede utilizar para que después se solicite que en un momento dado no se anule la elección. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con este tema, hay que revisar muy bien los criterios del tribunal, hay que revisar muy bien sus sentencias, ¿no? Y cómo van permeándose ahí los procedimientos especiales sancionadores, las quejas. Acuérdense, ya lo van a ver después y lo van a ver el lunes con mi compañero, el maestro Alexander. Pero, pues acuérdense, hubo un cambio radical en este tema de las quejas, de la resolución de los procedimientos especiales sancionadores. Acuérdense que antes, durante muchísimos años, pero no todos, porque antes de 1996 las quejas las resolvía el Tribunal Federal Electoral, ¿eh? Ojo, viene 1996 y las quejas, entonces se dijo, las resuelve el INE, en ese tiempo el IFE en primera instancia. Y luego viene 2014 y regresamos al TRIFE de 1990. En 2014 se dice, no, 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 que no las resuelva el INE, que las resuelva el Tribunal Electoral. Adelante, Clemente, te escuchamos. Sí, sí, doctor, en relación a esto de las quejas, a los procedimientos especiales sancionadores, que sabemos que su finalidad como tal es precisamente sancionar en caso de acreditarse la infracción. Y por ahí tenemos también una jurisprudencia, dice que se puede manejar a la par un procedimiento especial sancionador y un juicio ciudadano, ¿no? Que tienen fines distintos. En el JS, pues como usted bien lo señalaba, pues la restitución de o salvaguardar este derecho político electoral, si se acredita esa violación. Y en el PES, pues es la sanción. En el tema de los asuntos de procedimientos especiales sancionadores, es una realidad que en proceso electoral sí surgen muchísimos expedientes, pero una vez cuando ha terminado todo el proceso electoral, como usted lo dice, y ya pues se concluye, se determina el ganador, después las partes, tanto las denunciantes como los responsables, existe una inactividad y esto retrasa pues su trámite que tiene que llevar. Las autoridades administrativas como jurisdiccionales pues están obligadas a concluir, ¿no? No pueden de alguna manera como dejar el expediente al olvido, ¿no? Sin embargo, sucede en la realidad que ya una vez terminada el proceso electoral, incluso de que ya han tomado protesta a los cargos de elección popular para el cual fueron electos, existen todavía expedientes vivos y se siguen tramitando, pero aquí lo tardado del trámite que ha llevado es por la falta de inactividad de las partes, ¿no? Tanto el denunciado como el denunciante, ya no quieren, pues, acudir a una audiencia, no quieren proporcionar elementos, en fin, ¿no? Porque ya no les interesa. Entonces aquí también hay como ciertas, vicios, ¿no? No sé si podríamos como establecer algo con posterioridad, qué hacer, pues, en estos casos, ¿no? Si alguna sanción o qué pasa con estos expedientes, porque la finalidad, pues, ya no la tendría, ¿no? La finalidad, cuando las presentes precisamente que se detenga esta promoción, esta campaña negra, en fin, ¿no? Pero termina todo este proceso y ya asumen el cargo y pues se olvida, ¿no? Pero sin embargo las autoridades están obligadas a seguir el trámite correspondiente. Entonces ahí no sé qué se podría hacer, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ti, Clemente, por tu duda, es muy interesante y tienes toda la razón. Es que acuérdense, en materia electoral no es derecho privado, es derecho público. En materia electoral no nos podemos desistir de una queja. Una vez que se presenta la queja, se le debe dar seguimiento y como muy bien dice Clemente, las autoridades
le deben dar seguimiento a esa investigación, independientemente quién presentó la queja. Inclusive las propias autoridades de oficio pueden presentar una queja, ¿no? Pero si la presentó alguna otra parte, si bien es cierto, como dice muy bien Clemente, la parte a lo mejor ya se acabó el proceso electoral y ya no le interesa la resolución de ese asunto, la autoridad debe necesariamente, por ley y también por un tema constitucional, deben darle seguimiento a esa queja, porque son hechos públicos que afectan a toda la ciudadanía, lo que suceda en un proceso electoral y sobre todo también para que quede ahí listo el precedente. Entonces, en algunas ocasiones sí le dice el tribunal al INE, ¿sabes qué? Sigue con la investigación y me mandas el expediente una vez que se tenga lista toda la investigación, porque las quejas no pueden quedar ahí, porque como muy bien señala Clemente, las autoridades están obligadas a darle seguimiento a esos temas que quizá ya no tengan muchos efectos en ese proceso electoral, pero sí pueden generar un precedente y integrarse muy expediente, darlo al electoral especial si son temas relacionados con radio y televisión, por ejemplo, para que se resuelvan esos asuntos. Es lo que decía y no firmemente. Podemos decir, presidente queja, ya elección, listo. Podemos decir, se le da seguimiento, todas las autoridades electorales deben de darle seguimiento a esas quejas y deben de resolverlas, ¿no? Ojalá si sean todos los casos y si no, pues acudir al tribunal electoral, ¿no? Y decirle al tribunal, pues sabes qué, se le tiene que seguir dando seguimiento a esta queja y se tiene que resolver de alguna forma esta queja y ya bueno que los tribunales electorales pues tomen medidas en los asuntos para que todas las autoridades administrativas pues terminen las investigaciones, integren los expedientes y en su caso las autoridades jurisdiccionales resuelvan todas y cada una de estas quejas, porque como dice Clemente, a lo mejor ya se resolvió el proceso electoral, pero una queja de esas puede ser un precedente muy importante para las próximas elecciones. Y uno dice, no, 3 años, pues imagínense que muchas veces no son 3 años. Simplemente piensen en el Estado de México. Si se presentaron quejas relacionadas con la elección del Estado de México, a lo mejor esas quejas se resuelven después de los resultados de la elección del Estado de México, pero los criterios que generen esas quejas inmediatamente van a aplicar para los próximos procesos electorales federales y estatales que son en el 2024. Pues lo que suceda con las quejas del 2024, del 2023, van a impactar directamente el próximo año en la elección del 2024. Entonces sí se le debe dar seguimiento y también esta figura hay que recordarlo. La ley dice que muchas veces puede ser de oficio, no tiene que llegar nadie al instituto. Muchas veces el instituto de oficio puede abrir una investigación y darle seguimiento a algún tema ahí que de alguna forma se advierta que se está vulnerando alguno, sobre todo de los principios constitucionales. Pero bueno, muchas gracias Clemente por tu participación y si tienes toda la razón. Las autoridades pues están obligadas a darle seguimiento y concluir con todos estos temas de quejas. Hay quejas, pues que sí hay que señalarlo, ¿no? Hay asuntos, hay procedimientos especiales sancionadores, pues que sí duran muchas veces hasta un año, año y medio, por el tipo de investigaciones que se tiene que hacer, ¿no? Acuérdense que los ejemplos, los casos emblemáticos que tenemos ya desde hace muchísimos años, así como el caso de la gobernadora de Campeche que dice Jaime, hay que tomar muy bien en cuenta todos esos temas de violencia política en razón de género, ¿no? Ese es un caso que se acaba de resolver muy importante, que toca a Jaime, ya lo van a ver en otra sesión a fondo todo el asunto y toda la sentencia, pero hay que ir revisando todo eso, ¿no? Y acuérdense, hay asuntos que se le tiene que dar seguimiento. Por ejemplo, ahorita que lo dice muy bien Jaime, pues este tema de violencia política en razón de género, bueno, pues va a servir para próximos procesos electorales. No tenemos que decir, ya gané, ya perdí, ya suspendo todo esto. Se tiene que dar seguimiento porque se siguen generando y se siguen generando criterios y pues desafortunadamente este tema que también toca Jaime, pues es un tema muy importante porque esto que les dije, pues qué padre que tenemos 250 diputadas en el Congreso y que solo 2 países en el mundo lo tienen y México es uno de esos países o 3, ¿no? Eso está muy bien, pero se ha generado muchos temas de violencia política en razón de género en las elecciones. No fue nada sencillo
el tema de equidad de género, luego el tema en acciones afirmativas de paridad de género, luego el tema de que ya no es una acción afirmativa, ahora es un principio constitucional que habla de 50% candidatas, 50% candidatos, pero eso ha generado muchos temas de violencia política en razón de género y es un tema que sigue vigente y que constantemente vemos asuntos que llegan a los tribunales de violencia política en razón de género y vemos casos donde se sanciona a las violentadoras o a los violentadores, porque acuérdense, como también nos lo está diciendo Jaime, los que ejercen violencia política en razón de género pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Y tenemos de los dos casos. Hay mujeres sancionadas y hay hombres sancionados porque ejerció violencia política en razón de género. Pero estos temas, pues cada vez están desafortunadamente más vigentes, cada vez hay más casos y entonces hay que darle seguimiento a todos y cada uno de esos casos y ver por dónde van los asuntos. Después también, ojo, como les digo, todos estos procedimientos luego pueden tener consecuencias en la elección. Ya el Tribunal Electoral, algo que se discutió mucho y que durante muchos años se dijo, eso nunca va a suceder, pues ya el Tribunal Electoral en el 2021 anuló 2 elecciones por violencia política en razón de género. Entonces también alcanza no solamente para una denuncia, para una queja, los temas de violencia política en razón de género, en algunos casos, pues su finalidad o termina anulando una elección. Entonces son distintos tipos de sanciones. Acuérdense que en materia electoral tenemos la sanción penal, si es un delito, la sanción administrativa, que puede ser una queja donde se multa o se sanciona o te publican en una lista, etcétera, pero también está la sanción donde se anula una elección. Siempre tenemos que tener contemplado que una conducta, un tema contrario a la Constitución o contrario a la ley, pues puede provocar tres tipos de sanciones, ¿no? La del tribunal vía una queja, la del tribunal de que se anule una elección o ante una autoridad penal también podemos tener una sanción penal, todo por la misma conducta. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos temas y sí darle seguimiento, sobre todo a los temas de violencia política en razón de género, porque ya dejó ahí el precedente muy claro la Sala Superior, que se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Y muchos dicen, no está en la causal de nulidad en la ley, tampoco está en la Constitución, pero ya lo dijo en esas 2 sentencias muy interesantes el tribunal, no tenemos que tener una causal de nulidad textual para anular una elección por violencia política en razón de género. Se puede anular porque son hechos generalizados, por una causal de nulidad genérica de que habla de cualquier irregularidad, o también se podría anular por invalidez de una elección porque se vulneraron principios constitucionales. Es decir, no anular, sino declarar la invalidez de la elección porque se vulneraron principios de la Constitución si es que no está una causal genérica en la ley. Pero ya se demostró en los distintos casos, pues que sí se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Pero ¿dónde empiezan los precedentes de esa elección? Vía quejas que se presentan. Se resuelven esas quejas y ya después, con esas quejas y algunas otras pruebas, se solicita que se anule la elección por violencia política en razón de género. Pero ¿dónde inician todas estas conductas y dónde inician todos los precedentes y todas las pruebas dónde se empiezan a constituir? Pues desde que inicia el proceso electoral, o muchas veces, como les digo, antes de que inicie el proceso electoral. Vean cómo ya se han presentado quejas por actos anticipados de campaña en la elección presidencial y todavía no empieza la elección presidencial. Ya se está diciendo este candidato, esta candidata va a ser el que registre tal partido, no sabemos, pero ya empiezan a llegar las quejas. Y ojo, pues ya estamos a 3 meses ahora sí, pues qué rápido se va el tiempo, pero estamos a 3 meses de que inicie el proceso electoral federal para las 3 elecciones, diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Adelante, Clemente, te escuchamos. Sí, sí, doctor, y luego debemos de considerar también la reciente reforma a nuestra Constitución, el artículo 38, en la fracción 7, que también nos habla y ahora sí que dice que los derechos de los ciudadanos se suspenden por violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, esta reforma constitucional es del 29 de mayo de este año, entonces seguramente va a estar presente en estos procesos electorales. Sí, Esto, doctor.
Muchísimas gracias, Clemente. Yo me quedé en que estaba a punto de aprobarse, pero qué bueno que nos das ese dato. Ya es una norma y como dice muy bien Clemente, pues es una norma a nivel constitucional. Siempre, ojo, eso es una recomendación que también le doy a todas y todos ustedes. Siempre hay que aprender a revisar primero la Constitución. Porque ¿saben qué? Yo cuando fui a la escuela me dijeron, primero revísate las leyes y los reglamentos y los acuerdos y no sé qué, y estúdiate este código y estúdiate el otro código y estúdiate este reglamento y estúdiate este lineamiento y estúdiate estos acuerdos, pero no, empezábamos al revés, ¿no? Lo primero que tenemos que estudiar es la Constitución y después revisar que todo lo que está ahí abajo de la Constitución, cualquier lineamiento, cualquier reglamento, cualquier acuerdo de cualquier autoridad, la que sea conforme a la Constitución. Por eso es tan importante este tema que habla Clemente del artículo 38, donde vienen ya estos temas muy importantes de la violencia política en razón de género y que no puedo acceder ya o registrarme como a alguna candidatura si tengo temas relacionados con violencia política en razón de género, porque es una disposición constitucional. Entonces no podría llegar una persona, ya sea mujer o hombre, y decirle al INE, oye, ¿sabes qué, INE? Pues no apliques esta disposición y me quiero registrar como candidato o como candidata, porque el INE podría revisarlo o después voy al tribunal, oye, tribunal, esta disposición está afectando mi derecho político, etcétera, no sé cuánto podrán decirnos por estos temas de violencia política en razón de género, pero si es una disposición constitucional, ya no le podemos mover. Si fuera legal, quizá podrían llegar al tribunal y decirle al tribunal, oye, inaplica esa norma que está en la ley porque es contraria a la Constitución, o inaplica esa norma porque es contraria a los tratados internacionales y a las convenciones tales y tales. Pero la importancia que dice Clemente es que es una disposición ya constitucional. Eso tampoco nunca se les olvide, nadie puede modificar la Constitución, solo todo el poder constituyente permanente. Necesitamos de todas las legisladoras y todos los legisladores del país, senadoras, senadores, diputadas, diputados y legisladoras de la mayoría de los congresos estatales para reformar la Constitución. Si no, no le podemos mover ni una coma, ningún tribunal en el país. Por lo tanto, pues esta disposición, este nuevo artículo, gracias que nos lo dijiste, Vicente, digo, perdón, Clemente, este nuevo asunto pues va a ser muy importante porque es una disposición constitucional. Y claro que la finalidad del Poder Legislativo era plasmarlo directamente en la Constitución, porque si ahora lo sabe muy bien el Poder Legislativo, ahora sí ya lo sabe muy bien que las disposiciones constitucionales, pues no modificar tan sencillo se pensaba. Así estaba el plan B, el plan A, ¿no? Modificar la Constitución y listo, pero ya está muy bien el Poder Legislativo que no es así de fácil y no es inclusive nada fácil reformar. Entonces, por eso ahora nos interesa mucho y qué bueno que interesó mucho, pues lo plasma directamente en la Constitución, porque saben que pues, los tribunales, ningún del país podría decir, aplicamos esta disposición constitucional, pues, ¿cómo? O declaramos la invalidez de esta norma constitucional que la Corte no puede decir. Se pueden pronunciar la Corte y el Tribunal Electoral sobre cualquier disposición, ¿no? O estatutos de partidos, todo lo que ustedes quieran, pero sobre eso ya nadie se puede pronunciar sobre el poder constituyente permanente modificar y pues qué bueno, ¿no? Sabe que sí hay que celebrar esta nueva disposición en la Constitución, sobre todo porque va a aplicar obviamente para todas las elecciones del 2024 y en todos los partidos políticos sí tienen que revisar muy bien sus candidaturas y tienen que revisar también muy bien que todas sus candidaturas pues cumplan con todos estos requisitos y no las vayan a impugnar en el momento de su registro, que no son 2 o 3 candidaturas, ¿no? Son miles de candidaturas las que tienen que registrar los partidos políticos a nivel local y federal en las próximas elecciones, ¿no? Del 2024. Adelante, Clemente, te escuchamos. Sí, doctor, para abonar, ciertamente esto va a ser como un requisito de elegibilidad, ¿no? O sea, quienes se le acredite, y yo considero, viendo desde el punto de vista del marco constitucional, que si se acredita violencia política en razón de género, pues sí, difícilmente pues se va a suspender sus derechos políticos electorales, como dice ahí.
Recordemos que teníamos la sala superior había determinado que si no se acreditaba el modo honesto de vivir a partir de la acreditación precisamente, vaya la redundancia, de la violencia política en razón de género. Pero a raíz de la contradicción de criterios 228 del 2022, la Suprema Corte dice que el modo honesto de vivir no se puede exigir porque es muy subjetivo, entonces no se puede exigir para efectos de acreditar la elegibilidad de determinadas candidaturas, y esto se echó abajo prácticamente el criterio que traía la sala superior al respecto. Entonces, modo honesto de vivir por acreditación del EPG ya no se actualiza para determinar la elegibilidad de determinada candidatura, pero hoy bien el constituyente permanente pues ya lo llevó al plano constitucional, y yo creo que esto es obligatorio y restricto para todos los actores políticos y sobre todo para las autoridades electorales al momento de acreditar esta infracción que atenta pues a los seres humanos, ¿no? Como tal. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, Clemente. Qué bueno que nos das estos datos sumamente importantes, porque sí, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, estaba manejando una línea jurisprudencial muy interesante, donde se decía, pues si tienes temas de violencia política en razón de género, ya no cumples con tu modo honesto de vivir, y como el modo honesto de vivir es un requisito necesario para la ciudadanía y para registrarme un cargo de elección popular, pues si no tengo modo honesto de vivir, no me voy a poder registrar ese cargo. Sin embargo, como muy bien lo señalaste, Clemente, el año pasado la Corte le dijo a la Sala Superior, no sabes qué, es que el modo honesto de vivir es un término muy subjetivo, muy ambiguo, no sabemos exactamente bien a qué se refiere el legislador con modo honesto de vivir y no aplica. Y entonces la Sala Superior dijo, pues ya lo dijo la Suprema Corte, y entonces esta línea jurisprudencial tan importante del modo nuestro de vivir se interrumpió. Pero afortunadamente también, como dice Clemente, reaccionó inmediatamente el Poder Legislativo y dijo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner, y como les decía, una disposición en la Constitución. Hay que aprender muy bien cuando es la Constitución y cuando es la ley. Cuando es la ley la podemos impugnar, nunca se les pase. Pero como dice Clemente, cuando es la Constitución, no le vamos a poder mover. Ya está en la Constitución y seguramente va a aplicar para el 2024. Entonces, ahora sí, pues vuelven a adquirir relevancia como lo manejaba la línea jurisprudencial de la Sala Superior, pues vuelven a adquirir mucha relevancia todos los temas relacionados con la violencia política en razón de género, porque de alguna forma pues ya no vas a poder registrarte si tienes temas relacionados con esto, pues puede ser que ya no te puedas registrar para una próxima elección. Y ojo, ¿saben por qué es tan importante también estos temas? Porque ya está la figura de la reelección. ¿Qué van a querer? Pues van a ver cómo muchísimas senadoras y senadores se van a querer reelegir, muchísimas diputadas y diputados se van a querer reelegir, y a nivel local va a suceder lo mismo. Antes no teníamos esta figura, así siempre ha existido la reelección, ¿eh? Eso no hay duda, siempre teníamos la figura de la reelección, pero no inmediata. Yo podía ser senador, luego diputado y luego otra vez senador. Entonces 2 veces fui senador, pero no existía la figura inmediata. Ahora sí. Y entonces ahorita, pues cualquier tema de violencia política, pues ya me va a impedir esa reelección. Inclusive en un ayuntamiento también, soy presidenta municipal, me quiero reelegir, pues tengo que volver a cumplir con todos mis requisitos para poderme reelegir a cualquier candidatura. Y pues este 38 pues va a llamar mucho la atención y también se va a revisar en todos los temas necesarios de reelección. Acuérdense, la reelección es automática. Tengo que volver a registrarme ante el instituto y tengo que volver a cumplir con todos mis requisitos cuando me registre ante cualquier instituto, ya sea local o ya sea el federal. Entonces ahorita pues los partidos, las candidaturas, los actuales senadores, senadoras, diputadas, diputados, presidentes o presidentas municipales, pues están muy pendientes de esta figura. Y pues sí hay que celebrar que el Poder Legislativo en su conjunto, pues reformó el 38 de la Constitución, como dice Clemente, y pone estos impedimentos para que quede claro que es todo el Poder Legislativo. Porque luego decimos, es este partido, no es aquel partido, es aquel, no. Es una reforma constitucional, quiere decir que se alcanzaron los votos, pues de la mayoría en los congresos necesarios para tener la reforma constitucional. Es decir,
Yo les podría decir, prácticamente todos los partidos políticos están de acuerdo con este tema de violencia política en razón de género y con estos temas de que no se puedan registrar en una próxima elección todas las personas que no cumplan con todos los requisitos o tengan temas relacionados con violencia política en razón de género. Por ahí quería participar una compañera, adelante, te escuchamos. Y creo que por ahí alguien, no sé, por ahí vi el nombre de una compañera que quería participar, pero si no la encontramos por ahí, bueno, seguimos. Entonces les decía, no se les pase este tema y como dice muy bien Clemente, es un tema constitucional. Seguramente ya no va a ser muy difícil que se modifique y entonces, pues seguramente va a aplicar para las elecciones del 2024 y de alguna forma, pues el Poder Legislativo, pues sí, ¿no? Le hizo mucho caso a lo que decía la Sala Superior en su línea jurisprudencial y dijo, bueno, no nos vamos por el modo honesto de vivir, pero ponemos aquí este tema en el 38 constitucional para darle seguimiento a esa línea jurisprudencial de la Sala Superior que decía, bueno, si tienes temas de violencia política en razón de género, pues uno de las sanciones va a ser que no te puedan registrar en un próximo proceso electoral. Acuérdense que la figura de la reelección sí tiene dos excepciones muy importantes, la de la gobernatura y presidencia de la República. Ahí sí, históricamente en nuestro país ha quedado muy claro que no puede haber reelección en gobernaturas y no puede haber reelección en presidencia de la República. Pero en las demás elecciones, pues, lo deciden los congresos estatales y el Congreso de la Unión y la tenemos obviamente y necesariamente para senadurías y diputaciones. Aquí Clemente nos pone el dato, ¿no? Que de hecho, ahí si quieren, esta es la contradicción de tesis, no se les pase la 228-2022, donde la Sala Superior le dijo, perdón, en la Suprema Corte le dijo al Tribunal Electoral, ¿sabes qué? Pues es que el modo de esto de vivir es ambiguo y entonces no podemos exigirlo así como requisito para registrarte o no registrarte que tengas un modo honesto de vivir. Ahí quedó el asunto, pero les digo, afortunadamente reaccionó el Poder Legislativo y dijo, pues vamos a incorporarlo en la Constitución de otra forma, no expresándonos directamente sobre el modo honesto de vivir, pero lo vamos a plasmar en la Constitución. Muchas gracias por esos datos, Clemente, son muy interesantes. Y lo más interesante es que después de toda esta controversia entre la Corte, el Tribunal, es ambiguo, no es ambiguo, etcétera, pues finalmente, pues sí se alcanzó la reforma constitucional y pues vamos a tener esos temas. Ojo, en el tema de la reelección también es otro tema, pero también ahí, por ahí hay un candado que a mí nunca me ha gustado, no sé qué opinan ustedes, pero si un senador o una senadora se quiere reelegir, pues lo primero es que su partido lo registre. La primera, fíjense, es un tema así como que, pero la primera decisión que se tiene que tomar es el partido. Por ejemplo, si ustedes son senadoras o senadores y se quieren reelegir, primero el partido lo tiene que decidir así y los tiene que registrar. Aunque ustedes quieran o la ciudadanía quiera reelegirlos, la primera decisión la toma el partido. Entonces es un tema que se está revisando también, porque bueno, yo digo que si me quiero reelegir, pues ya la decisión tendría que ser directamente de la persona que ya está ejerciendo el cargo y luego la ciudadanía decida si vota nuevamente por él o no. Pero en México no es así. En México primero el partido dice, estos se van a reelegir y estos no. Y ya después, entonces, la ciudadanía decide si quiere que se reelijan o no, pero los registra el partido. Yo si soy senador y mi partido no me quiere registrar, pues no me voy a poder registrar para reelegirme, ¿no? Es un tema que también se los dejo ahí, pero hay que revisar quiénes deben tomar estas decisiones, si directamente los partidos o ya la reelección sea una decisión personal de la persona que está ejerciendo el cargo, o si, o dejamos así, ¿no? Las normas que dicen que primero debe ser tu partido el que decida si te vas a reelegir. Solo que renuncies a tu partido año y medio antes de la elección, entonces sí ya te puedes ir directamente y solicitar la reelección directamente. Pero si año y medio antes renunciaste a tu partido, ¿no? Aquí también nos dice Víctor, sigue la polémica, los funcionarios públicos tienen libertad de expresión limitada o definitivamente no tienen libertad de expresión, sino ejercicio de atribuciones para declarar o aclarar los temas en derecho público. Pues este tema, fíjate, Víctor, es muy interesante porque el plan B le abría la puerta un poco a las servidoras y servidores públicos. Y el plan B decía que si no había recursos públicos, pues de alguna forma se podían pronunciar. Sin embargo, pues les digo, ahorita está en discusión el plan B, la segunda parte del plan B, las 4 leyes que quedan del plan B
todavía en revisión, pues hay que esperar que resuelva la Corte, pero si la Corte resuelve de la misma forma que dijo sobre las dos primeras leyes electorales del Plan B, donde ya dijo que eran inconstitucionales y que se declaraba su invalidez, y sucede lo mismo con las siguientes cuatro normas, pues no vamos a avanzar mucho en este tema que tocas muy bien, Víctor, que ya tenía un avance el Plan B sobre un poco más proteger la libertad de expresión de las servidoras y servidores públicos, pero si no va a prosperar el Plan B, que es lo más seguro, y obviamente no se reformó la Constitución, pues vamos a tener que seguir aplicando pues los criterios anteriores, ¿no? La legislación anterior, y obviamente seguir aplicando el 134 de la Constitución, que obviamente, como sabemos, no pasó el Plan A, y entonces no se modificó el 134 de la Constitución, y entonces revisar caso por caso, ¿no? Aquí no te puedo decir, Víctor, qué va a pasar con los servidores y las servidoras públicas, qué pueden decir, qué no pueden decir, cuándo es propaganda gubernamental, cuándo es propaganda personalizada, cuándo lo pueden hacer, cuándo no, cuándo están utilizando recursos públicos, cuándo no están utilizando recursos públicos. Pues hay que seguir con la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral y seguir revisando los temas que va marcando la Sala Superior del Tribunal Electoral en su jurisprudencia. Van a haber varios temas de estos, Víctor, en las siguientes sesiones, varias jurisprudencias del Tribunal Electoral donde se ha definido sobre temas directos de las servidoras y los servidores públicos, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no, cuáles son sus límites, en qué casos se entienden recursos públicos, en qué casos no. Por ejemplo, rápido, son un dato, podemos pensar que recursos públicos solamente es dinero, y pues no, ¿no? Recursos públicos son muchas cosas, no solamente dinero. Recursos públicos es que una funcionaria o un funcionario de un municipio a las 12 del día se vaya a una campaña. Esos son recursos públicos porque esa funcionaria o ese funcionario le pagan para estar en el municipio, en el ayuntamiento, no para estar en una campaña a las 12 del día un lunes, porque quizás su horario de trabajo es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero si está en esa campaña en un domingo, que no tiene horario de trabajo el domingo, pues entonces ahí no hay ningún problema y no hay recursos públicos en la campaña. También si se va en el coche del municipio el lunes, también está el lunes a las 12 del día, pues también está utilizando recursos públicos. Si se lleva el celular o si se van varios del ayuntamiento en un autobús a las 11 de la mañana un lunes, pues están utilizando una serie de recursos públicos porque ellos tienen que estar en el ayuntamiento trabajando, no en una campaña en un lunes, pero si van en un domingo, habrá que ver el caso concreto. Y luego por ahí, Víctor, ya nada más para terminar, que son casos que van a ver después en este diplomado, pues por ejemplo, un servidor público, una servidora pública, pues tienen un horario, como les decía, a lo mejor es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El tema es que si soy gobernador o gobernadora, ¿cuál es mi horario de trabajo? ¿No? Si soy presidente o presidenta municipal, ¿cuál es mi horario de trabajo? Y ya son otros temas más complejos. Por ahí está también la jurisprudencia del Tribunal Electoral. La van a revisar, la van a ver. A lo mejor me toca a mí una sesión con ustedes, a lo mejor no, pero todos esos temas los van a revisar. Y hay que seguir muy atentos, ¿no? ¿Cuáles nuevos criterios va emitiendo la Sala Superior? Porque acuérdense que la materia electoral cada día, cada mes, cada año tiene nuevos criterios. No es como el civil o el penal, que a lo mejor nos echamos 3 meses o 3 años con la misma jurisprudencia. En materia electoral, cada año hay nueva jurisprudencia, cada año hay nuevos criterios, cada año hay nueva legislación. Imagínense, ya estamos a 3 meses de que inicie el proceso electoral federal y todavía no sabemos qué pasa con la segunda parte del Plan B, si es constitucional o es inconstitucional. Así es la materia electoral y tenemos que acostumbrarnos que cada vez hay más criterios, y luego los partidos políticos pues cada vez llegan con nuevas ideas ante el tribunal y cada vez le plantean nuevos argumentos ante el tribunal y le dicen aplica estos nuevos criterios tribunal y aquí te lo señalo en mi demanda, ¿no? Pues poco a poco así se va desarrollando, pero pues todos estos temas hay que seguir, ojo, aquí sí les digo, con la misma, ¿no? Marco constitucional. El marco constitucional no se modificó y seguramente vamos a entrar con este marco constitucional a los procesos electorales
del 2024. Bueno, compañeras y compañeras, con esto terminamos el día de hoy. Ya el lunes, les digo, van a ver con mi compañero ya directamente este tema, las condiciones, todo esto, cómo está el diseño, qué resuelve la especializada, qué resuelve la sala superior, y ya van a entrar de lleno directamente a este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Ya van a ver cuándo nació, en 2014, es un procedimiento que resuelve directamente la sala superior contra sentencias de la sala regional especializada, que hasta trabajo me cuesta decirle regional especializada porque es una sala que tiene competencia a nivel nacional. Pero bueno, el legislador quiso que se llamara sala regional como las otras 5, entonces se llama sala regional, pero en realidad es una sala nacional porque tiene competencia en toda la República Mexicana. Llegan ahí los asuntos que manda el INE los manda a la sala especializada, resuelve la sala especializada y posteriormente resuelve estos asuntos la sala superior vía este recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Ojo, ya lo van a ver el lunes. En 2014 la reforma fundamental fue los procedimientos especiales sancionadores ya no los va a resolver el INE. El INE solo integra el expediente, hace la investigación, realiza audiencias, recaba pruebas y una vez integrado el expediente lo manda a la sala especializada. Antes de 2014, el INE resolvía en primera instancia y en segunda el tribunal. A partir de 2014 ya nada más resuelve el tribunal y el INE solamente integra los expedientes y el modelo se replica en algunas entidades federativas. No sé si tuvieran alguna duda, alguna otra pregunta, compañeros, alguna otra participación, compañeras. Si no, pues ya los que me conocen, de verdad les digo, les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Los que ya me conocen, acuérdense, estoy ahí en mi correo electrónico, como siempre. Los que no me conocen, se los digo con todo gusto. Mi correo electrónico es darío.mora@te.gov.mx. Aquí mis amigos como Jaime, pues ya me conocen de otros diplomados. Me da mucho gusto sus participaciones. Le agradezco también a todas y todos los que participaron, también a todas y todos por su atención. Ahí los vi muy atentos, las vi muy atentas, de verdad les agradezco mucho y yo espero que nos podamos ver en alguna otra sesión de este diplomado y si no en alguna otra sesión de otros diplomados. Acuérdense que la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral es, creo que actualmente son 18 diplomados. Si por ahí tienen tiempo, de verdad traten de entrar a alguno de los otros diplomados y pues si no los veo en este diplomado, de verdad quiero felicitarlas y felicitarlos porque ustedes están haciendo un gran esfuerzo, tienen muchas actividades y aún así entran a estos diplomados. De verdad las felicito y los felicito. Y siempre se los digo, ¿no? Cuando todas las mexicanas y todos los mexicanos sean como ustedes, que entran a estos diplomados y a otros y a otros y a otros, vamos a tener un país completamente diferente. De verdad los felicito, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos próximamente en alguna otra sesión, otro diplomado. Un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana. Y Clemente, adelante, Sí, querías doctor, muchas comentar. gracias, muchas gracias. No, pues, muy agradecido con la Escuela Judicial por permitir precisamente estos canales, ¿no? De transmitir estos conocimientos y creo que sí, va a estar surtiendo efectos porque a través de sus diversas conferencias que hemos tenido, pues está creando valores, conciencia y aprendiendo, pues, sobre todo mucho de lo electoral que cada día evoluciona. Entonces, muchísimas gracias a la Escuela Judicial y a usted por compartirnos sus conocimientos, doctor. Muchas gracias. Gracias, Clemente, a ti por todos tus comentarios y muchas gracias a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias. Un abrazo.